Mi nombre es Joseph Caro, trabajo por Global Premium Brands y hoy me gustaría hablar un poco de bourbon. Me imagino que hayáis hablado mucho de whisky, pues ahora vamos a tocar el whisky americano. Sé que es un poco de tentación que ya tienes el vaso ahí así enfrente, pero si podáis esperar realmente hasta el final cuando vamos a hacer la cata. Pero bueno, empezar un poco qué es bourbon. Para los que no lo conozco el producto bourbon, para mí es un destilado fantástico que realmente es un poco, falta un poco más vida aquí en España, pero realmente todo el bourbon está elaborado en los Estados Unidos. Realmente 95% de bourbon viene de Kentucky, en los Estados Unidos. En Kentucky hay más de 100 diferentes destilerías. Hoy vamos a hablar de la destilería, que es la destilería Buffalo Trace, que tenemos aquí el producto que es el Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon. ¿Qué tiene bourbon? Pues normalmente el bourbon siempre tienes que tener un mínimo de 51% de maíz. El maíz es el mayor ingrediente. Normalmente encuentras entre 60 a 70% de maíz. Luego tienes cebada malteada, centeno o trigo. Los bourbon más dulces llevan trigo en vez de centeno. Esos bourbon que si tienen un toque más amargo es porque están elaborados con el centeno. Aparte de esto, para envejecer, siempre tienes que utilizar barricas de roble, y son barricas de roble nuevas y quemadas. Luego pasamos esas barricas a los otros whiskies para que ellos se puedan envejecer su propio whisky escocés o irlandés. Luego, destilación. Normalmente la mayoría de bourbon hacen 2 destilaciones, pero nunca el destilado puede superar más de 80 grados por alcohol por volumen. Y, muy importante con el bourbon, diferente a otros whiskies, por ley no se permite añadir colorantes, aromas ni aditivos. En caso que no sabes, esos no son bourbon. Mucha gente, por ejemplo, una marca de whisky Tennessee, por ejemplo Jack Daniels, la gente cree que es un bourbon, pues no es un bourbon. Su proceso de elaboración es diferente, hacen una filtración por carbón y eso significa su variación que no es un bourbon. Tienes ahí, por ejemplo, whisky canadiense, no es bourbon porque no está elaborado en los Estados Unidos. Como he dicho, tiene que estar elaborado en los Estados Unidos. Tú puedes hacer un bourbon en Nueva York. No tiene que venir de Kentucky, pero solo tienes que quedar con las reglas de antes. La destilería Buffalo Trace. Me gustaría hablar un poco de la historia. El nombre Buffalo Trace Distillería es bastante nuevo. La destilería solo fue nombrado Buffalo Trace en 1999, pero la destilería lleva muchos años en acción. Empecé con un tío que se llama George T. Stagg, que se fue uno de los primeros para empezar a elaborar bourbon en los Estados Unidos. ¿Por qué se fueron a Kentucky y por qué llevamos el nombre Buffalo Trace? Pues esa zona fue donde había la migración de millones de búfalo. Esos búfalos en su migración se han creado una calle, una vía. Entonces, esta vía fue perfecto para la gente cuando llegan a Kentucky se puede empezar a transportar materiales. Y por eso empecé una colonización de gente de Virginia para llegar allí en Kentucky. Su historia, pues, la destilería está ubicada en Franklin County, en Kentucky. Y la primera destilería fue edificada en 1857. Es una de las pocas destilerías para destilar whisky durante la Prohibición, la inundación de 1936 y las 2 guerras. Pues, ¿cómo se puede vender whisky durante la Prohibición? Pues, era una destilería muy lista y se ha puesto en contacto con el gobierno y con tu receta de prescripción médica, tú puedes vender whisky con esta receta. Entonces, por eso, muy bien, la gente se fue allí con su taza para el salud. Pues, es una destilería que ha ganado más de 200 premios por su gama de bourbon.
Es una destilería que llevamos más de 20 diferentes tipos de bourbon y de rye whisky también. Algunos son Buffalo Trace, Van Winkle, Eagle Rare Single Barrel y su Antique Collection. Nombrado mejor destilería 7 veces en los últimos 10 años. Aquí tienes un poco, que lo puedes vivir un poco, cómo es la destilería. Pues es una destilería en un torno de naturaleza, tiene 149 acres de terreno. Dentro vas a encontrar edificios desde los 1700, 1800 y 1900. Y es, como he dicho antes, la única destilería para destilar sin parar desde 1787. Pues aquí he hablado un poco sobre la destilería, sus premios. Fue la primera para lanzar un single barrel bourbon y fue el primer whisky para mandar whisky a través del río Mississippi, que está al lado. Aquí tenemos su gama de productos. Voy a hablar un poco sobre su elaboración para que entiendas un poco qué decimos aquí, Rye Mash, Bourbon 1, Bourbon 2, Straight White Wheated Bourbon. Esas básicamente son las recetas. Vamos a tocar la receta que es el Rye Mash Bourbon 1, donde creamos Buffalo Trace. Realmente siempre empezamos con la receta que es la mash y luego depende de su tiempo de envejecimiento, ese depende a qué marca sale después. La elaboración. Para mí las cosas muy importantes para tener un buen bourbon son los granos, la madera y el agua. Con esta combinación de estas 3 cosas, podemos empezar a diferenciar sabores y aromas y características entre los diferentes bourbon. Pues empezamos con los granos. Con Buffalo Trace, con el Mash Bill 1, tenemos el maíz. Tenemos una receta secreta, pero realmente estamos hablando de unos 70% de maíz. Luego tenemos el cebada malteada y luego el centeno. Y normalmente vas a encontrar los iguales partes, más o menos, probablemente un poco más de centeno de cebada malteada. ¿Qué hacemos? Es nosotros cogemos el maíz de Kentucky y Indiana. El centeno y cebada malteada viene del norte y sur de Dakota y de Minneapolis. Y que tenemos que hacer es cuando llegan, nosotros hacemos primero una inspección de calidad. Luego, para hacer el mash, tenemos que cocinarlos. Primero, ebulamos el agua a 240 grados de Fahrenheit. Entramos primero con el maíz, porque cuesta más tiempo para cocinar, porque como es más duro. Y luego añadimos el centeno cuando empieza a enfriar. Y luego, por tercero, añadimos la cebada malteada. Antes de cocimos, tuvimos que molemos los cereales también. Y eso es súper importante. Hacemos un molido que entra un grano, nosotros hicimos un screen 10 para que no se quede demasiado grande y que no se quede demasiado pequeño. Pues aquí tenemos el mash. Ese es donde podemos hacer el proceso de fermentación. Ese es súper importante. Nosotros, tenemos una capacidad de fermentación de 90.000 galones y tenemos 12 tancas, así. Tenemos una producción de fermentación más grande de todas las destilerías ahí en Kentucky. Y ese proceso es añadir la levadura al mash para crear el alcohol y el dióxido de carbono, cambiar los azúcares al alcohol y carbón dióxido. El alcohol, cuando hemos hecho el proceso de fermentación, que es entre 3 a 5 días, sale a 7.5% de alcohol por volumen. Ese realmente es una malta. Si tú, después de la quinta día, entras en esta zona, empiezas a oler, empiezas a probar, básicamente es que tenemos ahí los principios de una cerveza. Después del mash, la fermentación, hacemos el proceso de destilación. Aquí tenemos nuestro destilador, donde hacemos la primera destilación. La primera destilación hacemos a 60 grados porcentaje de alcohol. Recuerda, no podemos superar 80 grados en bourbon. Normalmente encuentras que 60 es alguna de las más bajas temperaturas en la industria,
¿Por qué? Ese es para quedar con los aromas y los sabores de qué es los granos. Porque si empiezas a subir el destilado, vas a empezar a pedir todas estas buenas aromas y características. ¿Qué pasa? Es cogemos la parte de fermentación que entra por arriba y por abajo entra el vapor. Entre el calle, el proceso, la parte es la malta de unas placas que son perforadas como un filtro de café. Y cuando se conjuntan, tienes ahí la condensación de que es el alcohol. Y sale el agua, que se llama el recién destilado. Pero luego hacemos una segunda destilación en que se llama una doubler en los Estados Unidos. Y ese hacemos a 62.5 grados. Después de esto, tenemos que se llama es el recién destilado, o como lo dicen en los Estados Unidos, se llama white dog, el perro blanco. Y ese perro blanco, white dog, es realmente, hace 200 años estaban bebiendo los vaqueros, ¿sabes? La gente fuerte. Ese es como empiezo los principios de whisky y los sabores. Menos mal, ahora hemos entendido y creado más el proceso de elaboración con el proceso de envejecimiento y llegamos a productos un poco más, para mí, más elegantes. La selección de madera es muy importante. Cogemos árboles que tienen entre 70 a 80 años de edad y luego con esos árboles nos cortamos y nos dejamos ahí para dejarlos al aire libre para que se puedan respirar. Luego montamos la barrica y allí tenemos que quemar dentro. Bourbon siempre las barricas tienen que ser quemadas y realmente 80% del sabor, color y aroma viene porque las barricas han sido quemadas, porque si no, no vas a extraer o reaccionar con la madera para coger estos sabores. Envejecimiento. Kentucky está muy conocido por su clima. Hace mucho calor, es como Madrid, de verdad. Hace mucho calor en verano y hace mucho frío en invierno. Y eso es perfecto para la reacción y extracción con la madera. Nosotros en Buffalo Trace Distillería hacemos un control de climatización por vapor también. Tenemos máquinas de vapor. Ese asegura un envejecimiento homogéneo, que es muy importante. Tenemos como 17 almacenes donde envejecimos las barricas. Y diferentes almacenes crean diferentes sabores dentro de las barricas. Por Buffalo Trace utilizamos solo las barricas del mediano, porque eso se envejecen mejor y más homogéneo. La cata. Nosotros probamos todas las barricas. Es súper importante porque siempre nosotros creemos que el producto siempre tiene el mismo sabor. Entonces, nuestro maestro destilador, junto con su equipo de cata, cogemos muestras de cada barrica y probamos. Por eso, en un bourbon, es muy normal encontrar bourbon que hablamos de 8 a 12 años, 5 a 7 años. No hablamos de un año fijo, porque es imposible, porque como cada año se puede variar las temperaturas a los climas, no sabes exactamente en cuál año va a caer el mejor bourbon. Entonces hacemos un envejecimiento entre varios años. Entonces, embotellando. En la destilería Buffalo Trace, 50% de sus procesos de elaboración son artesanales. Esas cosas hechas a mano. Por ejemplo, cuando quemamos las barricas, cuando llenamos las barricas. Y así, cuando acabamos con las botellas, con el corcho. Ponemos el corcho por mano. Para mí ese es un producto, Buffalo Trace, que voy a enseñar ahora, es un producto nuevo. Buffalo Trace lanzamos en 1999. Pero es un producto nuevo utilizando la herencia y los procesos de producción tradicionales de pasado para crear un producto que es innovadora, pero luego con verdadera de su pasado. Entonces, como te he dicho, utilizamos el Mash Bill 1, que es con centeno, maíz y cebada malteada. Está a 40 grados por volumen. Ha ganado Buffalo Trace 27 premios, incluso doble oro en 2009 en los premios de San Francisco.
Jim Murray de Whiskey Old Baby dice que es uno de los mejores whiskies del mundo. No solo los mejores bourbon, pero solo uno de los mejores whiskies. Pues si quieres coger tu vasito, pues podemos finalmente hacer la cata. Pues vais a notar en color, antes de esto, yo normalmente cuando hacemos una cata, todos tenemos los mismos sabores en la lengua. Al posterior es el sabor amargo, al apunto es el sabor dulce, y a los lados es el sabor agridulce o agrio. Entonces, está muy bien siempre cuando hacemos la cata, pensar dónde caen estos sabores en la lengua, y vamos a notar. Pero color, tenemos un color estupendo dorado, y así muy en color, no sé si tiene mucha luz allí, pero brillante. En nariz, para mí, cogemos así vanilla, hasta aromas de frutas del bosque. Para mí con un miel tostado. Y así cogemos, la diferencia de bourbon así, realmente cogemos el ahumado de las barricas. Porque nosotros fuimos los primeros para envejecer en las barricas. Entonces, realmente sí, cogemos todo el gusto de que es la madera. En paladar, para mí tienes cremoso, es suave, entra detrás el amargo y ese es el centeno. Si comparas con un bourbon que es de trigo, vas a notar un sabor más dulce. Pero para mí es un bourbon realmente completamente redondo y básicamente si se calienta un poco así, pero ese es el gusto de un buen bourbon. Así estamos catando sin hielo. Y obviamente para mí un bourbon se va bien con un par de hielo también, pero en comparación siempre me gusta hacer un bourbon así solo. Pero para mí es algo súper elegante y largo. Pues, he enseñado cómo es tomar bourbon solo, pero para mí bourbon funciona muy bien en coctelería. Y realmente estamos notando en España, en Nueva York, en Reino Unido, ahora la tendencia de volver a los cócteles clásicos. Entonces, para mí me gustaría enseñarte un cóctel con bourbon. Hay muchos cócteles con bourbon, pero para mí voy a enseñarte uno que es una versión diferente, pero del Manhattan. Seguro que todos conocéis el Manhattan Cocktail, ¿no? Pues el Manhattan Cocktail lleva normalmente 3 ingredientes. El whisky, que originalmente fue con whisky rye, y rye whisky tiene que tener un mínimo de 51% de centeno. En vez del maíz, mayor porción de centeno. Pues normalmente con rye whisky, Canadian whisky, luego con vermouth y bitters. O me voy a hacer uno con un toque de absenta también. Y el Manhattan viene de Manhattan, pero en 1870 había un club, se llama el Club Manhattan, y dicen que el cóctel venía porque el madre de Winston Churchill pidió este cóctel. Entonces dicen son los orígenes. Había otro cóctel en el mismo tiempo, se llama el Brooklyn. El Brooklyn fue con vermouth seco y el Manhattan es con vermouth dulce. Entonces, es un cóctel, me encanta porque es bastante sencillo. Siempre para mí es llenar el vaso con hielo, porque queremos que el vaso se quede enfriado. Y es un cóctel mezclado. Aquí voy a utilizar el mezclador japonés. Igual, llenamos con hielo. Y este cóctel lo haces por gusto. A alguna gente le gusta más dulce, más vermouth, menos bourbon. Yo, como llevo años trabajando con whisky y bourbon, yo me gusta con más bourbon y menos vermouth. Entonces vamos a hacer 60% de Buffalo Trace y luego 40% de vermouth dulce.
Y así, hoy estoy utilizando Martini Vermouth Rosso, hay muchas diferentes. Uno que funciona muy bien es Antica Fórmula Capano. Y vamos a añadir un poco de bitters. Aquí estoy utilizando la Fe, unas gotas, porque especialmente las nuevas bitters tienen mucho más aroma y carácter. Entonces siempre tienes que tener cuidado con la cantidad que vais a poner. Entonces así, enfriamos el vaso, el cóctel. Ese depende, 1 minuto, 2 minutos, realmente hasta que nos vemos la condensación afuera del vaso. Y ahora, la parte que voy a hacer que es diferente, es vamos a perfumar, enguajar el vaso con absenta. La absenta ahora, estoy viendo en muchas partes, muchas coctelerías ahora en los Estados Unidos y el UK están empezando a volver a utilizar la absenta. Yo estoy utilizando la Fe, que es la Fe Parisienne, que fue la primera absenta tradicional para ser destilado después de la prohibición de 1915. Es la única absenta para ser reconocido por el Museo de Absenta en París. Bueno, es la botella que he puesto aquí, tengo un perfumador y así. Realmente no queremos que la absenta mata que tenemos allí, pero sí queremos que añadir un toque extra. Y a mí me voy a acabar con una cereza maraschino. Y aquí tienes un Buffalo Trace Manhattan. O un Parisian Manhattan me gusta con la edición de la absenta. Pues muchas gracias por escuchar. Ese lo pasaré para que lo puedas probar. Gracias.